Soy Eduardo Cruz y estoy aquí para platicarles acerca de cómo es que funciona realmente este sistema de alimentación. Un sistema un tanto diferente que genera ciertas dudas, y es un poco controversial hasta cierto punto, y es por esto que vamos a decir qué es, cómo funciona y hacia dónde vamos con un sistema de alimentación basado en química de alimentos. De inicio de cuentas, este plan no está diseñado para bajar de peso, no está diseñado para correr más rápido en el maratón, no está diseñado para mejorar tu estructura física. Está diseñado para tratar el trastorno metabólico que te lleva a tener problemas de peso. Un problema de peso que se puede ir generando cada vez más y caer en alguna patología que pudiera tener serios problemas a la salud. Entonces, la idea es tomar en cuenta que la nutrición es un fenómeno químico al 100%. No es física el hecho de contar simplemente cuánto comes o cuántas calorías vienen en el empaque. La idea es que sepas cómo combinar todo lo que estás comiendo para que lo puedas digerir y metabolizar de manera adecuada. También tener en cuenta que es una sucesión de reacciones químicas las que te mantiene vivo. Esto, tu metabolismo, es la parte fundamental para la nutrición. No nos interesa que comas por conteo, no nos interesa que comas de manera natural o orgánica, como se establece muchas veces en algunos medios publicitarios o de mercadotecnia. La idea, más bien, es que sepas cómo consumir todos los elementos, no importando en qué cantidad, sino más bien en qué combinación. La idea es tomar en cuenta también que tenemos que caer en dos rutas metabólicas para estar en un circuito cerrado, por así decirlo. Una de ellas es la glucogenólisis, la otra es la glucogénesis. La idea de esto es que tú tengas energía en forma de glucosa procedente de la oxidación de tu tejido adiposo. Con esto lo que quiero decir es que no puedes quemar la grasa. Si hemos escuchado anteriormente que vas a quemar grasa en el gimnasio, es un mito. La grasa no se puede quemar, tú naces con las mismas células de grasa con las que te vas a morir. La idea más bien es obtener energía después de una metabolización de esa grasa que ocurre en algunas células de tu cuerpo que se encuentran en los riñones, en tu corazón. Producto de esta oxidación, tú obtienes glucosa, que es tu energía, no la grasa. Y si estás sudando en el gimnasio, si vas y sientes que estás calentando tu cuerpo, no estás quemando tus tejidos adiposos, no se pueden quemar, son células con las que naces y no puedes quemar otra de tus células como tus músculos o tus huesos. No se puede quemar la grasa, lo que tienes que tomar en cuenta es que metabolizas, obtienes de manera química energía a partir de esos depósitos de grasa. Entonces, lo que hacemos es someternos a dos rutas metabólicas, una de ellas la glucogenólisis. Para llegar a esta tienes que evitar la generación de una hormona que se llama insulina. Esta hormona es necesaria para nuestro cuerpo, es necesaria para nuestro organismo porque gracias a ella tú metes o guardas glucosa dentro de tus células. La idea también es tomar en cuenta que en grandes cantidades la insulina te puede llevar a una resistencia a esta misma insulina. Tus células se pueden hacer resistentes y de esta forma en algún momento presentar un trastorno metabólico que te va a llevar cada vez a tener más y más problemas. Entonces, vamos a empezar también con algunos ejemplos de la vida cotidiana o de lo que nos pudiera suceder en algún momento determinado. No nos interesa el elemento, vamos a hablar con esta imagen acerca de nuestro intestino delgado. Aquí es donde se empiezan a hidrolizar todas las grasas, todos los lípidos. Lo que quiero comentar es que a pesar de que la creencia, nuestra cultura nos lleva a pensar que la grasa es lo que te inflama, te provoca un problema, incluso a nivel arterial, pues muy al contrario, la grasa es el macronutriente que más fácil tu cuerpo puede hidrolizar y metabolizar. La única forma o el único freno por el cual tu cuerpo no puede metabolizar esa grasa es por la generación de una hormona, la insulina. Y les voy a poner un ejemplo. Si tú quieres comerte una hamburguesa, lo primero que pensamos es que está mal por el simple hecho de que es una hamburguesa. Pero vamos un poco más allá. ¿Por qué no puedes metabolizar esa hamburguesa? Puedes pensar que es porque tiene grasa la carne, porque tiene gluten el trigo del pan. Lo que realmente te afecta es que te la comes con otros elementos. Uno de ellos es el jitomate. Al inicio les decía que la única forma por la cual tú no puedes metabolizar grasa es por la presencia de insulina. Cuando tú muerdes la hamburguesa, tienes que generar una hormona que se llama insulina para meter la glucosa del jitomate dentro de tus células. Entonces, cuando la grasa llega a la parte final de tu intestino para ser metabolizada, ya va a haber insulina presente en tu torrente sanguíneo. Es por eso que no se puede metabolizar la grasa, pero no por el hecho de que sea grasa, sino porque estuvo mal combinada. La idea es poco a poco ir generando un sistema de alimentación basado en combinaciones, no restringiendo únicamente las cantidades, sino más bien sabiendo cómo te lo vas a comer. La idea también es tomar en cuenta que no existen grasas malas, grasas buenas o malas.
tomar en cuenta más bien la densidad de las grasas y tomar en cuenta también que el 80% de las grasas que tú tienes en tu cuerpo y en tus arterias se genera por biosíntesis en tu hígado. En teoría, la grasa que te comes únicamente almacena el 20% del total. Eso nos lleva a pensar que de nada sirve dejar de comer grasa si es que tú tienes grasa en la sangre, porque es muy lógico pensar que si tienes colesterol, lo primero que debes de dejar de comer es grasa. La idea es más bien ver cómo se combinan las moléculas. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú piensas que el comer carne roja te va a llevar a tener concentraciones de colesterol, más bien tomar en cuenta de qué está hecho ese colesterol. El colesterol parte de una molécula que se llama lipoproteínas de muy baja densidad, que se une a dos gliceroles. Muchas de las veces cuando tú comes una ensalada que tiene queso de cabra, por ejemplo, aceite de oliva, piña y arándano, estás haciendo una mala combinación porque estás generando insulina gracias a los frutos que tiene esa ensalada, y cuando la grasa que está presente en el queso llega al intestino para ser hidrolizada, ya va a haber insulina presente gracias a la fruta que empezaste a masticar. Entonces, esas moléculas van a formar colesterol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo o tu hígado va a empezar a hidrolizarlo a partir de esas dos moléculas. No nos interesa que comas o que planteemos un sistema de alimentación orgánico. Lo que nos interesa es que sepas cómo comer ante cualquier circunstancia. Que llegues a algún lugar y que sepas cómo combinar de manera adecuada, no que dejes de comer las cosas. Entonces, no nos interesa contar, no nos interesa decirte cuánto. Nos interesa decirte cómo lo vas a hacer y tomar en cuenta que la grasa que tienes en este momento, naces con ella. Lo único que pasó es que la fuiste inflamando a lo largo de tu vida. Decíamos al inicio que no puedes quemar grasa. Si partimos de ese análisis, tenemos que comprender que tampoco la puedes generar. Simplemente la inflamas, es un proceso químico. Un proceso químico donde interviene la resistencia a la insulina, es un círculo. Poco a poco les vamos a ir diciendo cómo es que funciona realmente, pero sí quiero hacer énfasis en el hecho en el que la grasa que te comes no es necesariamente la que tú tienes en tus arterias. La grasa que te comes más bien va generando una secuencia a nivel químico que es la que te provoca mediante combinaciones un problema. Lo que proponemos es degradar de manera singular todo lo que te comes, es decir, comer de manera separada todos los alimentos, y de esa forma tu cuerpo o tu organismo va a empezar a digerirlo de manera adecuada. Repito, no nos interesa cuánto comes, nos interesa cómo lo vas a combinar, ¿ok? Entonces, vamos a romper ciertos mitos o paradigmas acerca de lo que es una estructura física o la alimentación. Y el más grande es este, y siempre se los hemos comentado, que no existe el hueso ancho. Es un error decir que pesas 20 kilos más porque tu estructura es grande. Lo que se inflama es lo que está alrededor de tus huesos. A pesar de que tus huesos son depósitos de minerales, nunca tienden a inflamarse tanto como tus depósitos de grasa. Entonces, esta imagen que vemos aquí, por ejemplo, denota un genotipo endomórfico clásico. La idea es tomar en cuenta, y lo que se ve, esta es una situación en la que inflamaste todas tus células de grasa, no tus huesos. Entonces, cuando empiezas a bajar de peso, si es que hay un problema, lo más seguro es que hasta los zapatos te empiecen a quedar grandes. ¿Por qué? Porque tu sistema reparte grasa de manera general, esa inflamación se reparte de manera general. Entonces, no nos interesa realmente el hecho de saber cómo es una estructura, sino más bien metabolizar el depósito de grasa a tal grado que se pueda lograr una estructura, ¿okay? Otro ejemplo, esta persona que vemos aquí en la imagen, al inicio, cuando está en la imagen de la izquierda, juraba que era de hueso ancho, y nos decía, ¿sabes qué? Yo sé que no puedo bajar de peso, porque así he sido siempre, mi mamá es muy caderona, mis hermanas son iguales, lo único que yo quiero es metabolizar los depósitos. Bueno, nos comentaba, quiero bajar la celulitis. Tenemos un tipo de alimentación para eso, pero si te fijas en la foto que está al lado de ella, es completamente diferente lo que pudiera parecer una estructura aparte. Es la misma persona, y lo que queremos hacer énfasis con esta imagen es que la piel de su brazo está pegada al músculo, y muchas veces pensamos que cuando tú bajas de peso, si hay un problema de obesidad o sobrepeso, la piel se queda flácida o se queda volando. Tomar en cuenta que la piel únicamente tiene 5 milímetros de espesor entre dermis y epidermis, total que si tú tocas o agarras un pliegue de tu estómago, tendrás que agarrar a lo mucho 1 centímetro, y te invito a que nos agarremos el estómago, te vas a dar cuenta que hay más de 1 centímetro. Esto quiere decir que hay tejido de donde metabolizar y obtener glucosa de esta. Entonces, tú cuando te pones a hacer ejercicio únicamente, o calientas tu grasa o tus tejidos adiposos, de los cuales decíamos que no puedes quemar, entonces van a quedar espacios vacíos entre ellos porque estás deshidratando ese tejido adiposo.
Entonces, esas moléculas esféricas, esa grasa que tienes ahí, al estar deshidratada de manera no uniforme y dejar espacios vacíos entre ellas, es por ese hecho que la piel en su intento de adherirse hacia abajo adopta la forma que está en ese tejido. De tal forma que de nada te sirve, si tienes celulitis o piel flácida, de nada te sirve recurrir a un remedio a nivel tópico. Porque todo remedio a nivel tópico, una crema, un gel, un rodillo, un masaje, cavitación, todo eso se va a quedar a nivel tópico. Y el problema, como puedes ver en la imagen, está abajo, en las esferas, en ese tejido adiposo, el cual ya hemos dicho que no se puede quemar. Entonces, si quieres corregir o eliminar la celulitis, la peor manera es con el ejercicio. Tienes que metabolizarlo, decíamos, una situación química, donde por glucogenólisis llevas esa energía a procesamiento. Obtienes glucosa y es con lo que me estás escuchando en este momento. Tú no te nutres al 100% de lo que te comiste hace rato. También tu cuerpo está procesando energía y es una homeostasis, es un balance metabólico el que te lleva a estar vivo en este momento. Entonces, haciendo énfasis, ya sé que lo he repetido, pero no nos interesa cuánto, nos interesa cómo te lo vas a comer. Otra situación acerca de lo que estábamos diciendo es las pseudocardiopatías o los problemas a nivel cardiovascular. Muchas veces me dicen, oye, es que tengo hipertensión, tengo hipercolesterolemia, tengo triglicéridos elevados, tengo ácido úrico, y me mandó mi doctor a que me diera un nutriólogo una dieta baja en grasa. Ya decíamos hace rato que no importa la grasa que te comes, sino más bien cómo la combinas. ¿Qué hacemos aquí, por ejemplo, en esta imagen? Únicamente trabajar, hacer una liberación, por así decirlo, de la molécula, separar lípidos de glúcidos. De esa forma tu cuerpo va a procesar de manera singular cada uno y evitar un problema a nivel metabólico. 36% más de tu peso, por ejemplo. Por supuesto que tu corazón tiene que bombear mucho más fuerte, tiene que friccionar mucho más fuerte sobre tus capilares o tus arterias, y esto es lo que va a ocasionar un problema. ¿Qué haces al tomarte una pastilla? Mantener un síntoma. Y la idea no es mantenerlo, es corregirlo. Y tú te puedes tomar una pastilla toda la vida para la hipertensión, pero sigue estando el problema ahí. La idea es corregirlo desde el inicio y de esa forma vas a tener una mejora a nivel integral. No nos interesa venderte un medicamento, tampoco nos interesa quitártelo al inicio si es que lo estás tomando, pero sí tenemos que hacer la observación de cuándo es conveniente que acudas con el profesional que te lo recetó para que él empiece a disminuirlo si es que lo considera necesario. Y la mayoría de las veces, si no es que la totalidad de las personas que entran con patologías de esta naturaleza, al cabo de algunos meses les retiran los medicamentos, ya que no había problema como tal, más bien era el contexto perfecto de un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico que tiene síntomas muy similares a las de alguna patología. Y casi siempre pensamos primero en la enfermedad, cuando más bien empezó desde otra situación, como el metabolismo. Y en la imagen se ve que cambió físicamente, pero no nos interesaba. Lo que nos interesaba es corregir el problema que le estaba llevando a tener realmente un sobrepeso, ¿vale? Tenemos que verlo desde un punto de vista biológico. El sobrepeso es una patología de inflamación. No se puede ver como una situación física nada más. Hay que corregirlo desde donde empezó, desde dentro. ¿Y dónde empezó? A nivel biológico, por la alimentación. Tomar en cuenta que la cultura que tenemos en México acerca del consumo de ciertos elementos es muy malo. Y quiero hablar de la catarsis, porque casi siempre cuando tu hijo tiene un problema, pues lo primero que pensamos es en un remedio a nivel médico. Esta niña que vemos aquí tenía diabetes tipo 2. Quiero hacer un paréntesis y quiero comentarles que la diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico, no es una enfermedad genética, no es una enfermedad étnica. Y si te han dicho que por ser latino estás predispuesto a sufrir diabetes, es un mitazo, porque da igual que te traigas a una persona de color negro o a un chino a que coma como comemos en México, le va a dar diabetes tipo 2. La idea es tomar en cuenta que estamos comiendo muy mal. Y hablo de la catarsis porque esta niña, cuando empezó, tenía 9 años, llegó al consultorio con nosotros y nos comentaba acerca de una situación que le tenía consternada, porque era un círculo. Yo la vi entrando y se estaba tomando comida chatarra, un pau pau y unos fritos. Entonces le comentábamos a la mamá, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque sabemos que eso es pues, un elemento inadecuado. Y la respuesta fue, pues lo que pasa es que ya le inyecté la insulina en la mañana, ya que se coma lo que quiera. Digo que es catarsis, porque tú redimes tu culpa pensando que el bien lo estás haciendo por el medicamento cuando el veneno está entrando por otro lado. Entonces,
Como puedes ver en la imagen, la foto que está arriba a la izquierda es el inicio, la foto que está abajo a la derecha es el final. Ahí en el final le quitaron los medicamentos, ya que realmente no estás enfermo como tal, es producto de un trastorno metabólico que está siendo originado por la alimentación, y al corregir esa parte también se corrige la situación del contexto. Entonces, no nos interesa que baje de peso, nos interesa corregir el trastorno metabólico que la llevó en este caso a tener el problema real, ¿okay? Pero hablábamos acerca de la comida chatarra, hablábamos acerca del pau pau y de los fritos, que obviamente todos sabemos que está mal, pero ¿qué pasa con lo que sabemos que está bien? Vamos a hablar de la fruta, como está en la imagen. Hay mucha diferencia en cómo te vas a comer la misma fruta, y vamos a hablar de la manzana que tienes ahí en la imagen, contra el jugo de esa misma manzana. Si te tomas tú el jugo de la manzana, estás retirando toda la celulosa, todo el bagazo que está en la carne de la manzana, y eso va a hacer que pase más rápido por tu intestino. De esa forma va a entrar más rápido como glucosa a tu sangre, tu cuerpo o tu páncreas tiene que generar más insulina para digerirlo más rápido, cuando tal vez no hay necesidad de tanta energía. Muy diferente a comerte la manzana completa, con la fibra, con el bagazo, con la corteza, pasa más lento por tu intestino, y de esa forma tu cuerpo tiene oportunidad de aprovecharlo como energía antes de que se empiece a convertir en materia de acumulación. Entonces, la teoría es que entre más bajo es el índice glucémico en tu alimentación es mejor, entre más lenta es la absorción es mejor. Pero bueno, aquí hablamos de combinaciones. Imagínate que le das a tu hijo un jugo de manzana con unos huevos revueltos. Y estoy hablando de jugo y de huevos, no estoy hablando de fritos ni de pau pau. Bueno, imaginemos entonces que, al igual que la hamburguesa de hace rato, el jugo va a hacer que tu páncreas genere insulina. Y cuando la grasa, la lipoproteína de alta densidad del huevo, llega a tu intestino para ser hidrolizada y procesada, ya va a haber insulina presente. Es por ese hecho que no se va a poder procesar. No nos interesa que sea natural, no nos interesa que sea orgánico, porque al final de cuentas tu cuerpo no va a poder digerir esa mezcla. ¿Qué tienes que hacer? No quiero decir que sea malo el jugo, pero tampoco son malos los huevos. La situación es que los mezclas, y si tú quieres hacer un tipo de alimentación adecuado, lo que tienes que hacer es separar los grupos. A lo largo de la semana, si un día quieres darle jugo con fruta, no le des nada que tenga lípidos o grasas en ese momento. Si un día le quieres dar los huevos completos que tiene grasa o lípidos, no le des nada que genere insulina en ese momento, no le des el jugo o la fruta. Pero así a lo largo de una semana puedes comer de todo, no estás ávido de ningún nutriente, y de esa forma tú puedes llevar, mediante un sistema de combinación adecuado, una alimentación correcta, ¿okay? Entonces, hablamos aquí, y lo hemos venido diciendo desde un inicio, que no nos interesa el hecho de que un elemento sea orgánico o natural o no, porque al final de cuentas tu cuerpo lo tiene que degradar. Lo que nos cuesta trabajo es la combinación, y hay muchos mitos también que tenemos que seguir rompiendo, pero uno de ellos, el más arraigado tal vez en la cultura de la alimentación en México, es el consumo del azúcar. Yo escucho mucho que el niño necesita energía, bueno, gastó energía y por lo tanto necesita energía, y pensamos que el azúcar es energía. Lo que quiero comentarles es que el azúcar es innecesaria para tu cuerpo, a pesar de que lo hemos escuchado y que lo hemos dicho a manera coloquial. El hecho de decir se me bajó el azúcar, eso no existe. Tú no tienes azúcar en la sangre, tienes glucosa. Esa es tu energía, y la glucosa la obtienes de todo lo que te comes, no solo del azúcar. Estoy hablando de la carne, estoy hablando de los carbohidratos y de las grasas, en mayor o menor proporción, y en mayor y menor proporción de tiempo también. Entonces, tomar en cuenta más bien cómo vas a combinar las cosas para obtener energía paulatina, que evite picos de insulina y de glucosa, en todo caso, para que de esa forma tú tengas todo el tiempo energía, que no haya estados de hipoglucemia moderada, que es lo que te lleva a tener falta de energía o baja de energía. Entonces, la idea es que sepas cómo combinar las cosas. No nos interesa cuánto, sino más bien cómo lo vas a hacer. Y tomar en cuenta que la grasa se almacena no nada más a nivel subcutáneo. La grasa la tenemos también a nivel visceral, y esa es la más problemática, porque al final de cuentas es la que está cubriendo tus órganos, tus glándulas, y que evita que tu cuerpo pueda generar libremente hormonas, aminas y enzimas que son necesarias para la digestión. ¿Qué es lo que sucede? Pensado muchas veces, es que conozco muchas personas que son muy delgados y comen demasiado, ¿no? No es que sea una situación únicamente de física. A nivel visceral no hay tanta grasa recubriendo sus órganos o sus glándulas, y es por eso que le es más fácil digerir lo mismo. No quiere decir que porque sea flaco, no. La situación más bien es metabólica, todo recae en una situación química. Y es por eso que nosotros proponemos un sistema de alimentación sobre química de alimentos, no sobre conteo de calorías.
Otra persona, por ejemplo, la que ven aquí, de repente pensamos que las dietas, escuchas dieta y es una palabra destructiva porque piensas en lechuga y en atún, ¿no? O piensas en que te vas a quedar con hambre. Y esta es una de las personas que al inicio nos decía, oye, yo no puedo con una dieta, porque no puedo que me digan 3 almendras, una cucharada de yogur y lo que me cabe en la mano de carne, no puedo. Él me decía, ¿sabes qué? Yo me como 30 tacos sin ningún problema. En la foto que tienes ahí a la izquierda, ahí es donde empezó y es donde se comía los 30 tacos. Y hace unas semanas, ya 40 kilos después, 40 kilos abajo, que ahora está en el sistema, me dijo, es que nos mandaron una dieta con tortillas y me hice unos tacos y me comí 30 tacos. Es decir, el umbral de su apetito sigue siendo el mismo. Ahora sabe que el exceso de limón que le ponía a los otros 30 tacos antes era lo que le impedía la digestión de esa carne. ¿Por qué? Al igual que la hamburguesa, al igual que el jugo con los huevos, el limón es un monosacárido, es fructuosa, que necesita de insulina para su procesamiento. Entonces, ¿cuánto le puedes poner de limón a tus tacos? Pero cuando yo te dije 30 tacos, estoy seguro que pensamos en 30 tortillas. O 60. En la Ciudad de México le ponen doble, ¿no? Tomar en cuenta que no nos importa cuánto, sino el catalizador, por así decirlo. Entonces, aquí la situación del ejemplo que les estoy comentando es simplemente por el limón. No las tortillas, no la grasa de la carne, no la carne misma que viene en 30 tacos, sino más bien el exceso de limón, lo que le impedía la digestión libre de los lípidos que vienen en esa combinación. Algo más o menos así es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estructuras también a nivel físico, ¿no? Llegan personas también, tienen un peso adecuado, relativamente bajo, pero el porcentaje de grasa es elevado. Esta imagen que vemos aquí, por ejemplo, la foto que está del lado izquierdo es como inició, tenía un peso adecuado, el índice de masa corporal se mantenía estable o sano, es un parámetro mundialmente aceptable, pero realmente el porcentaje de grasa estaba elevado, no le permitía la tonificación a nivel muscular. La fotografía que está al lado derecho es con un tratamiento o con un plan como el que proponemos nosotros, y de hecho es paciente y es parte del equipo. La idea de esto es tomar en cuenta que muchas veces pensamos que se logra algo así únicamente con ejercicio. Pero yo te apuesto que te metes 10 años al gimnasio y vas a ver a una persona 10 años que se ve igual. Y tal vez lo ves que se lleva sus proteínas, sus licuados de arroz con atún y pechuga de pollo. Pero realmente, como les he venido diciendo, todo recae en la combinación, no en el elemento. Más bien saber qué tanto estás utilizando a nivel muscular para ver qué tanto estás, mediante una situación química, sustentando también. Es por eso que no nos interesa únicamente un plan de alimentación sobre cargas glucémicas, sino más bien hacer un balance, una homeostasis, como les he dicho, a nivel metabólico, para que tu cuerpo obtenga en el momento adecuado la energía que necesita. ¿Okay? Un mitazo que tenemos que romper es acerca de la edad. El metabolismo no se hace lento. El metabolismo, como les decía, es la sucesión de reacciones químicas que te mantiene vivo. El metabolismo, pues parte de que te crees que el pelo es tu metabolismo, es una situación muy integral. Entonces, lo que se va haciendo añejo con la edad, más bien son los vicios de alimentación, que se van haciendo cada vez más clavados en una cultura, por así decirlo. Porque es más difícil quitarle a una persona que comió 72 años lo mismo, un elemento, a una que es relativamente nuevo para ella. Entonces, no nos es difícil cambiar a nivel metabólico, a nivel biológico lo que está absorbiendo, sino más bien es quitar esa idea a nivel psicológico que nos ha venido cargando durante mucho tiempo. Y haciendo el análisis de la situación, es por esto que tenemos un problema, porque cada vez pensamos una situación, aparte de a nivel gustativo, que nos fueron imponiendo. Hoy comemos como comíamos en algún momento de nuestra vida, y se nos fueron haciendo ciertos gustos, pero eso realmente no es una alimentación adecuada. Si hablamos, por ejemplo, de limón, hay otras partes del mundo donde no lo consumen de igual forma que en México. Entonces eso quiere decir que el limón no es necesario para la genealogía humana a nivel universal. Entonces no nos interesa tampoco castigar elementos, pero sí que de acuerdo a tu estilo de vida sepas cómo comer todo. Lo que vamos a hacer cuando llegues a tu objetivo, por el cual cada semana te estamos cambiando el sistema de alimentación, en ese final te vamos a decir cómo lo vas a seguir haciendo. Y te vamos a decir, estos elementos van con estos otros, aquellos con esos,
en la carretera lo adecuado sería comer esto, si te metes a una tienda de conveniencia, esto es lo más conveniente, para que tú sepas cómo llevar un tipo de alimentación adecuado. No nos interesa dónde estés, si sales de vacaciones, si llega Navidad, porque también llega la situación en la que pensamos empezar un plan de alimentación después de una fiesta. Pero ¿qué pasa el otro año que llegue esa fiesta? Tienes que saber cómo comer. Por eso también tenemos que ajustarnos a una situación. Y la forma de ajustarnos es con la comunicación. Como te has fijado en tus cuestionarios, nos puedes decir qué es lo que va a pasar o qué es lo que tienes como compromiso y te adaptamos un sistema de alimentación para eso. Pero bueno, vamos a ir desarrollando cada vez más algunos videos informativos. Les aseguro que no van a ser ni tan largos ni tan tesos como este. Este nada más fue a manera introductoria de lo que es el sistema, pero cada vez vamos a ir diciendo por qué y hacia dónde vamos, ¿okay? Van a ser cápsulas más cortas e informativas. Nos interesa dar a conocer de manera imparcial y científico qué es y cómo funciona. No nos interesa meter productos, marcas, eso es para nuestra manera de ver las cosas únicamente una campaña publicitaria y de mercadotecnia. Nosotros te queremos decir qué y cómo seguirlo haciendo nada más. Bueno, pues les agradezco que no hayan puesto pausa antes de terminar. Me llamo Eduardo Cruz, por si identifican después a la persona que están viendo enfrente, pues es de Enjoy Health. Gracias. Entra a nuestra página www.enjoyhealth.mx o envíanos un correo a paraservirte@enjoyhealth.mx. Ya es momento, sé la mejor versión de ti.